Del Edén en adelante, la raíz de la tragedia humana se encuentra en las elecciones equivocadas. El hombre perdió todo porque prefirió oír al engañador en vez de escuchar a aquel que es la verdad, el único que tiene entendimiento. Al mezclarse el bien con el mal, su mente se tornó confusa. El libro de los Proverbios tiene el propósito de ayudarnos a tomar decisiones correctas y a elegir el camino de Dios y no el del engañador. Los padres, al hablar a sus hijos, no solo los amonestan en contra de las elecciones equivocadas, sino también los animan a hacer las correctas. Esto es muy importante porque las elecciones que hacemos son literalmente asuntos de vida o muerte. Los primeros 3 capítulos de Proverbios ilustran este método de educación. Después de haber explicado el propósito del libro, para entender sabiduría, lo dice Proverbios capítulo 1, verso 2, y de haber expresado el lema del libro, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, como lo expresa Proverbios capítulo 1, verso 7, el autor va y viene para alertarnos acerca de escuchar necedades y para animarnos a responder al llamado de la sabiduría divina. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bien, comenzamos una nueva temporada. Hay un nuevo tema que vamos a tratar durante estos 3 meses siguientes y es el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios fue escrito mayormente por Salomón. Recordemos que Salomón fue el tercer rey de Israel y recibió el trono de su padre David. Ahora, sabemos que estos proverbios los escribió en el comienzo de su reinado, puesto que era el momento en que él estaba más cerca de Dios cuando él obedeció el Espíritu de Dios. Ahora, tenemos que decir que los proverbios también son una serie de, o mejor dicho, no son tanto religiosos o teológicos, como más bien son de carácter ético y moral. Pero tenemos que son prácticos, podemos llevarlos a nuestra vida práctica. Hay muchos proverbios escritos por Salomón, escribió más de 3.000 proverbios, y nosotros tenemos que Salomón aquí nos muestra la sabiduría que había pedido al Señor y que el Señor le concedió, además de haberle concedido riquezas. En esta oportunidad, al comenzar este programa, tengo sumo agrado en presentar a alguien con quien vamos a conversar acerca del tema. Pastor, su nombre. ¿Cómo está, pastor? Mi nombre es Joel Sandoval. Joel Sandoval. Un gusto de compartir con usted y por supuesto con todos nuestros amigos que nos acompañan desde sus hogares en este nuevo desafío, una nueva temporada, estudiando y compartiendo y dialogando acerca de la palabra de Dios. ¿Usted trabaja acá en Santiago? Así es, acá estamos en la capital ¿Mucho de tiempo? Chile, en Santiago, solamente 3 años. Solamente 3 Así años. que ¿Y después dónde estaba? Antes estuvimos en la 5ª región de nuestro país, ahí en la linda ciudad de Viña del Mar. Lindo lugar, Así lindo que lugar. Un contraste bastante interesante, ¿no? Entre la costa de nuestro país y ahora estamos en lo que es la zona urbana, la capital. Y bastante diferencia en cuanto a clima también, ¿eh? Correcto, sí. Hay algunas diferencias que tal vez las vamos a ir plasmando en el estudio que vamos a ir haciendo,
porque es interesante que vamos a hablar tal vez de vida práctica, ¿no? Así es. Y de acuerdo del lugar, de acuerdo a la zona, la cultura, también hay formas de proceder, formas de actuar, formas de reaccionar, Justamente. etcétera, ¿no? Bueno, tenemos que decir de que lo que vamos a conversar, como lo dije en un comienzo, es algo práctico, son consejos muy prácticos que nosotros deberíamos llevarlos a nuestra vida diaria. Correcto. ¿Ah? Entonces, comenzamos con el capítulo 1 del libro de Proverbios. Y es interesante notar cómo el sabio, aquí en el versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabes? Hoy día se habla de sabiduría también, pero una sabiduría distinta. Sí, o incluso está de moda el término inteligencia emocional, sí, ¿no? Inteligencia, sabiduría. La verdad que aquí nosotros nos encontramos con un tremendo desafío, pastores y queridos amigos, que es la de poder definir la descripción correcta que la Biblia menciona acerca de la sabiduría. Correcto. No en vano, el verso que usted, pastor, acaba de leer es el centro, es la temática de todo el libro de Proverbios. Justamente. Cuando nosotros decimos sabiduría, ¿qué se nos viene a la mente inmediatamente? Generalmente hay una confusión, porque se tiende a asociar sabiduría con conocimiento. Exacto. Es una persona que tiene mucha sabiduría, conoce mucho. O al menos habilidades para desarrollar alguna actividad, También. oficio, profesión, etcétera, ¿no? Claro. La definición de la Biblia es distinta, porque es mi relación con Dios que se ve evidenciada por mis actos en la vida cotidiana. El libro de Proverbios habla de mi relación desde íntima, matrimonial, con los amigos, en el trabajo, con Dios, aunque como usted mencionaba, efectivamente no hay un vínculo directo, no es un libro teológico, pero sí cómo aquellos que decimos seguir a Dios, aquellos que tal vez buscamos de alguna manera a Dios, debiéramos vivir. Claro que sí. Y nos enfrentamos hoy en día a un tremendo desafío, porque la forma de vivir hoy en día está afectando mucho el mundo cristiano, afecta mucho. Entonces ahí nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? El texto que usted acababa de leer dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es un texto muy conocido, ¿no? Entonces tal vez se puede confundir, que hay que ser sabio en el conocimiento de Jehová. Así es. Ahora, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el pensamiento filosófico, Platón habla del amor, pero cuando Platón habla del amor al conocimiento, a la sabiduría. Y generalmente también hay una especie de confusión cuando se habla del amor platónico. No, el amor platónico inalcanzable. Claro, es un amor, una persona que yo me imagino. Correcto. Pero no, lo que Platón quería decir era que él amaba el conocer mejor a la persona. No es lo que muchas veces se toma como un amor platónico. Y así como esa figura de hace muchos años atrás, muchos siglos atrás, se ha tergiversado, hoy en día también se tergiversa lo que es esta sabiduría, temor a Jehová. En términos prácticos podríamos decir que la sabiduría es la religión, porque la religión es cómo yo vivo mi entendimiento o mi experiencia viva, personal, claro, con Dios, cómo yo la estoy viviendo. Por lo tanto, el ser sabio en el contexto del libro Proverbios tiene que ver que aquello que yo estoy sintiendo con Dios, yo lo estoy viviendo. Y aquí inmediatamente llegamos a un tremendo desafío, por no decir problema, la verdad que debiera decir problema, un tremendo problema, porque muchas veces no hay coherencia entre lo que digo ser y lo que hago. El libro de Proverbios habla mucho acerca de nuestra conducta. Y generalmente mis actos hablan mucho más fuerte que mis palabras. Correcto. Entonces ahí nos estamos engañando a nosotros mismos. Ahora, desgraciadamente esto el temor de Jehová se confunde con miedo a Dios.
recuerdo cuando uno estaba chico, decía, Dios te va a castigar. Si te portas mal, Dios te va a castigar. Entonces uno estaba pensando siempre de dónde va a llegar el castigo. Correcto. No, el temor de Jehová no es eso. El temor de Jehová es un respeto reverente hacia nuestro Dios. Y tiene mucho que ver con la idea de relacionamiento e involucramiento. Claro. Porque cuando el pueblo de Dios, dice la Biblia, estaba a los pies del monte Sinaí, el Señor le mandaba estar con temor, pero no por miedo, ¿no? Bueno, el contexto dice que se escuchaban truenos, como llamas de fuego por la presencia de Dios. Pero era porque Dios estaba restaurando y entablando un pacto de relacionamiento. Ese pacto termina diciendo, ustedes son mi especial tesoro, yo quiero ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Entonces, el pueblo debe mantener esa actitud reverente, pero no el temor ni la reverencia a mí me alejan de Dios ni me aíslan. Porque muchas veces a mí cuando yo era niño me decían, no puedes ir adelante en la iglesia. Entonces era como un miedo de estar en confianza en la casa de Dios. No confundir la fobia, el temor, con la reverencia. La reverencia a mí me lleva, y miren qué interesante, porque el temor nos debiera llevar a la humildad. Y la humildad tiene mucho que ver con la sabiduría. Y ahora estamos contrastando cómo se vive hoy en día. La persona, por lo general, que no tiene tanto conocimiento, es una persona humilde. Así está catalogado hoy en día la sociedad, así nos cataloga. Sí. Y la persona que más conocimiento tiene viene acompañado de la mano con probablemente una maestría, un postítulo, un doctorado, etc. Y aparentemente la sociedad, la cultura en la cual nosotros nos desarrollamos, esa persona la pone en un escalafón de más altura y por ende una persona autosuficiente. Y que no tiene ni humildad, pero es sumamente orgullosa. Claro. Ese errado concepto de la sabiduría es cuando lo mezclamos con esa inteligencia. Y creo que aquí nosotros podemos ver claramente nuestro ejemplo máximo, nuestro Señor Jesucristo. Él dijo claramente, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Puede haber alguien con mayor conocimiento, sabiduría que nuestro Señor Jesucristo? No. Claro. Y sin embargo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, son conceptos que están errados y creo, como acaba de decirlo, el conocimiento de Dios nos lleva a esto precisamente. Estamos más cerca de Dios, somos más humildes porque vemos nuestra condición. Además, a mayor conocimiento de Dios, creo que nos pone en el lugar que corresponde, porque hoy día nosotros podemos ver que hay mucha irreverencia, debido a que el conocimiento de Dios es muy escaso. Exacto. ¿Ah? Tenemos mucho conocimiento de muchas otras cosas, pero la verdad es que el conocimiento que hay, el conocimiento intelectual, no está a la par con el conocimiento que yo puedo tener de mi Creador. Correcto. Bueno, eso tiene que ver mucho también con una separación. Dijimos que este elemento importante, sabiduría, en la Biblia es mi estilo de vida. Y hay un terrible problema, pastor y queridos amigos, que es la facilidad que tenemos hoy en día de separar la vida espiritual, que es mi relación personal con Dios, con mi estilo de vida. Por ejemplo, es muy fácil hoy ir a la iglesia y yo lo estoy encasillando en un estilo de vida y separarme de mi devoción personal o mi vida. Cuando yo separo aquellas cosas, puedo tener la Biblia, puedo tener conocimiento de Dios, conocimiento de las normas de Dios, pero aún sigo actuando o mi estilo de vida no es coherente con ese conocimiento de Dios. Por lo tanto, debemos dejar muy en claro que el libro de Proverbios, y durante al menos los primeros 9 capítulos, está hablando de esta aplicación práctica de mi relación personal con Dios, entre comillas sabiduría, tiene que verse reflejado con un estilo de vida, con mis actos, con mi forma de pensar, con mi forma de amar, etcétera, ¿no? Eso es lo que involucra, en otras palabras, esa sabiduría. Y en relación con eso, esto lógicamente que hace cambios en mi vida y también involucra a mis seres amados, a todas las personas con quienes yo me relaciono. Porque cuando esa sabiduría de Dios me lleva a tener una vida diferente, pasa a ser parte de mi vida. Porque como decías,
El problema es que hay días y hay momentos en que yo lo dedico a Dios y hay otros momentos son míos. Estoy clasificando, separando, Exactamente. agendando la experiencia espiritual, uno la agenda. Justamente. ¿No? Y cuando debiera ser, como decimos, ¿no? 24/7, debiera ser tanto mi experiencia espiritual como mi vida práctica debieran ir de la mano, ¿no? Es que es una forma de vida. Yo no puedo cambiar mi forma de vida. Exacto. Es una forma de vida. Cuando Dios pasa a formar parte de mi vida, Él está presente las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Y es interesante, pastor, que la temporada pasada hablábamos de la fe y las obras, ¿se acuerda? Claro. Entonces ahora la Biblia reitera lo mismo, enfatiza especialmente por el tiempo en el cual estamos viviendo, enfatiza esto ahora de que la sabiduría no es un marco teórico, no es una concepción de Dios simplemente aquí, de decir, Dios existe o yo amo a Dios solamente en un asentimiento intelectual, sino que también debe reflejarse en aquel relacionamiento o en mi forma de reaccionar ante la cultura y la sociedad que me rodea. Ahora, esto no podemos tampoco separarlos de lo que significa la educación, porque creo que esto está de la mano con la formación que nosotros tenemos en el hogar, porque recordemos que la verdadera educación comienza en el hogar. A veces también hemos hecho una separación que no corresponde. Pienso que la educación está en el colegio. No, la educación parte con los padres. Los padres son los primeros y más grandes educadores. La formación académica que da el colegio es parte de mi formación. Pero lo principal está en el hogar. Entonces, en el hogar es donde nosotros aprendemos a conocer a Dios. Hay una cita de una escritora cristiana, pastor, que a mí me marcó mucho junto a mi esposa. Nosotros tenemos un bebé va a cumplir ya 1 año y 8 meses. Está en la época más engañadora. Es una pequeña esponja que todo lo absorbe. Exactamente. Y estamos también esperando nuestro segundo bebé. Bebita. Qué bien, qué bien. Y sabe, pastor, que una de las citas que nos marcó mucho, parafraseándola, es que si nosotros no educamos a nuestros hijos en el hogar, va a ser Satanás quien va a educar a los hijos. Es una cita fuerte, porque cuando hoy en día vivimos, los padres trabajan, el padre, la madre, mi intención no es juzgar tal vez porque nos está escuchando, viendo tal vez un amigo que está en esa situación. Pero muchas veces es el mal menor que la familia tiene que ver porque hoy en día es necesario el dinero, el trabajo, etc. El tema es que hemos entregado esa responsabilidad tremenda que si yo como padre no educo a mis hijos, lo va a hacer otra persona. Y aparentemente estamos pensando que es una educadora de párvulo, un pedagogo. Pero en última instancia, cuando yo le entrego la responsabilidad de educar bajo los principios, bajo la sabiduría de Dios a otras personas, yo estoy jugando con fuego como padre. Así es. Es interesante, es algo que es muy profundo. Perdón, Joel, perdona que te interrumpa. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver enseguida. Quédese con nosotros, ya estamos de vuelta. Qué bueno es seguir contando con su compañía. Como usted ve, fue un breve lapso que nos separamos solamente. Bueno, y ahora, como usted bien sabe, siempre estamos pidiendo la colaboración a nuestros amables amigos a quienes detenemos en la calle para hacerles una pregunta, para saber qué piensan ellos acerca de algo definido. Y como estamos tratando acerca de la educación, habíamos estado hablando recientemente de la educación, quisimos saber qué pensaban ellos acerca de la educación en la casa, si encuentra que es importante la educación en la casa. Y ¿sabe, Joel? Veamos qué fue lo que nos contestaron. Muy bien. Bastante lógico, porque el futuro es el mañana. Si no hay una educación, ¿qué vamos a esperar para reemplazar a los que mandan arriba? ¿El hogar? Es importante. ¿Por qué? Porque sin educación no hacen nada. Por supuesto que sí. ¿Por qué?
porque es la primera enseñanza que tienen ellos. O sea, la importancia que uno le puede dar a la educación, por poner un ejemplo, en el colegio, pero si uno no le tiene una buena educación en la casa, no pueden ser buenos estudiantes. Obvio, o sea, más que obvio. Si no parte la educación en la casa, comúnmente la gente espera que a los niños los eduquen en el colegio. En el colegio le pueden dar enseñanzas científicas, matemáticas, pero la enseñanza es del hogar. Mucho, porque es el futuro de ellos. Claro, por supuesto que sí, pues. Porque es lo primordial de que los niños tengan que estudien. Para mi parecer, es lo mejor. Por supuesto, por ahí empieza la educación. En el hogar los papás son los que deciden en cierto modo lo que quieren para su hijo. Y los hijos deben obedecer. Yo me crió, mi papá está aquí, gracias a él soy lo que soy, profesor. ¿De qué? Muy bien. ¿Qué te parecieron las respuestas? Interesantes, pero se me vino inmediatamente un dicho popular a mi mente. Ya, ¿cuál es? Del dicho al hecho Hay hay mucho mucho trecho. trecho. Oye, porque yo encontré muy ideal todo lo que dijeron, porque todos estaban de acuerdo. Exacto. Todos Sí. estaban de acuerdo. Podemos ver que no hubieron disensiones en ese sentido, alguien que pensara diferente. Todos decían que era muy importante. Y me gustó una persona que dijo que nosotros esperamos que el colegio haga la labor que le corresponde al hogar. Uh-huh. ¿Por qué digo que del dicho al hecho hay mucho trecho? Es como lo teórico y lo práctico. Sí. Nuestros amigos que tal vez nos ven de otros países, fue noticia desde el año 2006 hasta la fecha, en donde nuestro país ha incursionado en este tema social de luchar por una educación de calidad. Sí. Pero qué interesante que cuando se habla de educación de calidad estamos pensando en la educación formal, Sí. institucional, cuando la Biblia y la respuesta de nuestros amigos estaba hablando de una educación en el hogar, que no necesariamente, porque muchos padres hacen que los niños, hay unos videos dando vuelta por internet, de niños preescolares, pero que ya se saben las banderas de los países, las capitales, y eso es entregar la información. Creo que hay instituciones aptas para entregar las informaciones, los contenidos programáticos que cada país desarrolla a través de su Ministerio de Educación. Ahora, creo que no podemos confundir la formación con la información. Exacto. La formación es en el hogar, la información la tenemos en el colegio. Una de las cosas que el libro Proverbios habla acerca de la forma en que yo voy a actuar. Entonces, cuando yo veo a mi hijo pequeño, yo me pregunto cómo va a reaccionar ante la cultura, ante los desafíos de la vida. Sí. Y eso no tiene nada que ver con las matemáticas o el lenguaje, el contenido que una escuela o un colegio pueda entregar. Eso tiene que ver con el hogar, ¿no? Y el libro Proverbios lo dice, ¿no? Dice ahí en el capítulo 1. Verso 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Pero aquí está hablando de esa sabiduría que hemos estado conversando. Correcto, pero el verso 8, por ejemplo, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Sí. Aquí está hablando algo muy, muy especial, porque dice, oye, hijo, la instrucción de tu padre. Es un llamado tierno para hacer algo que actualmente no se está haciendo. Y claro, aquí como está mencionado, no cabe la menor duda que está hablando del hogar, porque no le va a decir en el colegio, le va a decir, oye la instrucción de tu madre y tu padre, porque ahí no está la instrucción de los padres, ahí está la instrucción de los profesores. Sí. Y aquí en una forma, recordar que el libro Proverbios está dentro de los libros poéticos, esto es una poesía, y en la estructura literaria que hay una complementación donde dice, oye hijo mío, o sea, los hijos deben oír la instrucción y luego dice la dirección. Entonces la instrucción del padre y la dirección de la madre. Interesante que cuando el autor habla en los primeros versículos, dice, para entender sabiduría y doctrina. Cuando hablamos de doctrina, no es simplemente un conjunto de enseñanzas que una iglesia desarrolla,
¿no es cierto?, en su feligresía. Sí. La doctrina, aquí está hablando, la palabra es instrucción religiosa o conducta moral, ética moral, pero que se transmite en la vida práctica. Entonces, lo que aquí está mencionando es que el padre, la madre, tiene una función vital en el hogar. ¿Cuál es? La de formar al hijo bajo una doctrina, bajo una instrucción, bajo una dirección. Por eso, esto está todo en el contexto de la sabiduría. De repente yo como padre puedo decir, mi anhelo es que mi hijo sea sabio, pero tal vez estoy pensando que llegue a obtener un título universitario, una profesión, una carrera en la cual se pueda defender en esta vida. Pero la Biblia está diciendo, Dios nos dice, yo quiero que tú y tus hijos sean sabios. Obviamente que Dios desea que el éxito sea que nuestros hijos sean profesionales o tengan las herramientas para desenvolverse en la vida. Pero aquí está hablando de algo que va mucho más allá, que es nuestra salvación, que son aquellas decisiones que la vida práctica evidencie un temor a Jehová, que no es más ni menos una relación personal con Dios. Tenemos que considerar de que nosotros, quienes creemos en las Sagradas Escrituras, vemos la vida como una parte demasiado pequeña en el todo, porque recordemos, nosotros nos estamos preparando para una vida eterna, una vida sin fin. Entonces, este es el momento de la preparación. Por eso aquí cuando nos habla Proverbio, tenemos que escuchar lo que Dios quiere decirnos, de manera que nuestra preparación sea tal que tengamos una vida mejor aquí, ahora, podamos disfrutar de la vida, podamos tener una vida plena, una vida que valga la pena vivir, pero que además tenemos la seguridad de que vamos a continuar con esa vida. Pero pastor, hay una buena y una mala noticia. Y hay que contarle a los amigos, y la Biblia lo transmite, ¿no? Sí. Porque luego de decir ese consejo tremendamente sabio, y que curiosamente, si lanzamos la pregunta, ¿usted está de acuerdo con la importancia, el valor de la educación en el hogar? Todo el mundo va a decir que sí, pero en la práctica, hoy en día, un negocio redondo son las sala cuna, en donde infantes de ya de 6 meses, al menos en nuestro país, la norma legal dice que la madre, cuando da a luz, tiene derecho a estar 6 meses con su hijo, y luego la madre vuelve al trabajo, y una criatura de 6, 7 meses es formada por una institución que no es el hogar, y que esa cita que yo mencionaba o parafraseaba al momento es impactante. Si no somos nosotros, va a ser otra persona. Ahora tenemos que considerar que esas... no voy a poner en duda la idoneidad de los profesionales que trabajan allí, pero recordemos que esos profesionales están tratando de enseñarle algunas cosas, algunos hábitos, lavarse los dientes después de comida, lavarse las manos, higiene, en fin, forma de comportamiento. Pero no es lo que la madre le transmitiría, porque la madre siempre está pensando mucho más allá. Bueno, nadie puede reemplazar a la madre. Exacto. En ese sentido. Y ojo que nosotros estamos viendo acá no solamente una cultura bíblica, sino que es la forma correcta. En la antigüedad, la transmisión de valores y de principios era de generación en generación, no era encargada a un tercero, ajeno. Tiene que estar en la norma, cuando va acompañada con el amor, con el corazón, es el complemento perfecto. Perdón, pastor, mire, ¿sí? La Biblia dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y hasta el versículo 19, yo acabo de leer el 10, o sea, hay 9 versos que mencionan el desafío. O sea, ya es un gran desafío hoy en el siglo XXI, ¿no? en una cultura postmoderna, es un desafío que los padres cumplan el rol que Dios desea de entregar esta sabiduría que es el temor a Jehová más que el conocimiento académico o intelectual, pero nos vemos enfrentados a lo que nos rodea. Si nosotros analizamos aquí, cuando habla de la madre y del padre, habla de singular. Oye a tu padre y oye a tu madre. Pero luego habla de los pecadores, plural. ¿Por qué? Porque está la connotación de la pluralidad. O sea, hoy en día, si no escuchamos los principios que vienen de Dios a través de los padres, a través del hogar, nos vamos a ver enfrentados a un mundo, o podríamos llamarle una cultura pluralista, en donde los hijos, incluso nosotros mismos,
Los niños es evidente y es claro, pero nosotros también, personas adultas, creyentes en Dios o tal vez no, nos vamos a ver influenciados por este mundo, esta cultura que nosotros nos está rodeando. Ahora, debemos considerar también, a lo mejor quien nos esté observando en este momento, pudiera pensar de que somos demasiado idealistas. ¿Ah? Creo que tenemos que ser idealistas. ¿Por qué? Porque es lo que Dios espera de nosotros. O sea, tenemos que apuntar a eso. El Señor Jesús vino a mostrarnos cómo vivir una vida mejor. Ahora, nosotros estamos haciendo lo que nos parece mejor, entre comillas, y después reclamamos que esta vida no es lo que quisiéramos. ¿Ah? Entonces, tenemos que considerar, Dios está preocupado de nosotros y nos está tratando de instruir, nos está tratando de enseñar. Si tú quieres ser feliz, sigue mis consejos. Y si no lo quieres hacer, bueno, tú vas a cosechar lo que tú vas a sembrar. El vernos o el ver la Biblia o la vida cristiana como un ideal, como una fantasía o utopía de no, lo que están hablando es inalcanzable, no es así, pero se ve tal vez por el conformismo. Porque la Biblia dice, hijo, oye la instrucción de tu padre. Y resulta que a cualquier padre le encantaría que sus hijos obedecieran las normas, principios y valores, los dichos de los padres. Padres, por supuesto, que están bajo los principios y bajo el temor de Jehová, que es la sabiduría. Pero no hemos conformado a esta cultura. Hoy en día los niños rebaten la decisión de los padres. Ellos están viviendo de acuerdo a, tal vez, a su parecer y de acuerdo a sus gustos. Y dicen, no, es que tú no vives o eres distinto a mi generación. Entonces hoy en día hay una desafiante actitud y los padres nos quedamos conformándonos. Por eso tal vez uno dice, mira de lejos este ideal, y no es así. La Biblia en el capítulo 1, verso 7 decía, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, querido amigo, si tal vez tú tienes un tremendo desafío en el hogar, con los hijos, la educación en el hogar, y buscamos psicólogos, buscamos psicopedagogos, e incluso hasta psiquiatras, fármacos, etc., la Biblia es clara y nos dice el principio. ¿Por dónde hay que comenzar? Por el temor a Jehová. O sea, yo quiero transmitir algo bueno, positivo a mis hijos, tengo que entonces vivirlo. Los niños hoy en día y la enseñanza es muy importante que se viva antes de que sea simplemente un contenido que se está expresando. De todas maneras, porque resulta muy difícil que un padre le diga, mira, haz lo que yo te estoy diciendo, no me mires a mí, no me mires a mí, sino que le diga no fumes y el papá tiene un cigarrillo en la mano. Entonces, el asunto es, cuando nosotros, por ejemplo, ahí en Deuteronomio, me estaba recordando, mientras hablaba, estaba recordando Deuteronomio 6, donde dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos. El Señor habla de esta formación y es algo que nosotros no podemos renunciar a ella, porque si nosotros amamos a nuestros hijos, creo que vamos a hacer cualquier sacrificio. Claro, podrán decir, lo estamos haciendo, estoy haciendo el sacrificio, pero creo que al buscar un colegio, yo tengo que buscar un colegio que continúe con las enseñanzas que yo le estoy dando en el hogar. Que complemente, correcto. Que sea un complemento de la educación en el hogar, un colegio donde haya principios y valores cristianos, que continúen esto y que aseguren de que mi hijo, mi hija, llegará a ser un cristiano hecho y derecho. Ahora, inevitablemente, ese hijo que entra a un colegio, muchas veces por muy cristiano, se va a ver enfrentado a situaciones en donde tiene que actuar, no cabe la menor duda, como un cristiano o como la tendencia cultural lo menciona. Claro. Y ahí radica la importancia de la formación en el hogar ¿sabe desde cuándo? Yo lo viví hace poquito, ¿no? Desde las semanas de gestación en donde el bebé ya tiene esa noción de audición. Sí. Contar la historia de Jesús. De repente hay personas que dicen, no, ¿para qué yo le voy a orar? ¿Para qué le voy a cantar? ¿Qué me dices tú del canto cuando parece que el bebé que está ahí gestándose hasta reacciona con los cantos? Yo le cuento algo, ¿no? Nuestro bebé participa de la clase de la Iglesia Adventista de Escuela Sabática para Niños.
y que está tipificada de 0 años a 3 años. Pero yo siempre digo es desde las 24 semanas o 22 semanas, no es mi área, ¿no? Sí. De gestación, pero es el momento cuando comienzan a escuchar, a tener noción tal vez de lo que hay fuera del vientre materno. Las influencias deben ser, las influencias de esta sabiduría, el temor a Jehová, deben ser lo antes posible, porque si nosotros nos quedamos pasivos, el mundo, la cultura que nos rodea, va a permear y a influir en la mente y en el corazón de nuestros hijos. Y por más que esté dentro de un contexto cristiano, de pronto vemos adolescentes, y usted, pastor, tiene mucha experiencia, mucho más que yo, y me imagino que en su ministerio se encontró con padres cristianos, padres de fe, que oraban por sus hijos, pero buscando la asesoría de un pastor diciendo, mis hijos están fuera de los caminos de Dios, y llorando por la leche derramada, y cuestionándose, ¿por qué si lo hicimos todos bien? Pero tal vez descuidaron algo muy importante, que es la educación cristiana en el hogar, esa formación. Y creo que eso podríamos decir que es el talón de Aquiles a veces que existe en muchos cristianos. Se descuida por muchos motivos. Hoy día, la verdad es que hoy día es cada día más difícil criar hijos. Pues yo recuerdo, en mis tiempos no era tan difícil porque la televisión no existía, habían otra forma de entretenerse, en fin. Pero ahora, la influencia que tiene la televisión, la influencia que tienen los videojuegos, la influencia que tienen la música que escuchan, porque cuando están con el asunto metido en el oído, nadie sabe lo que están escuchando. En general, entonces, toda la sociedad es más individualista. Exactamente, entonces y fíjese que también hay es un bombardeo. relativista. Es relativista. Sí, y la Biblia, sí. Biblia menciona normas. Entonces, cuando el libro Proverbios nos muestra el camino de conducta, cómo debo comportarme, está basado sobre normas y principios absolutos e inamovibles. Por ahí empezamos. En Sudamérica, y seguramente nuestros amigos que nos están mirando de ese país, no es necesario mencionarlo, pero todo el mundo va a saber, ¿no? Hace poco se legalizó la marihuana en un país de Sudamérica. Entonces, lo que es malo se puede convertir bueno siempre y cuando me sirva para mí y con un fin terapéutico. O sea, yo estoy relativizando, ¿no? No hay un principio. Bueno, y aquí en Santiago está ya con ese problema también. Exacto, así que y cuando vamos a otras conductas, hay países que están legalizando y legislando y normando cosas que antiguamente no eran buenas. Nunca se... Bueno, pero ¿sabes? Además, cuando uno dice cosas que no eran buenas, podríamos llegar a pensar de que eso la sociedad lo veía como no bueno. Pero cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras y vemos que hay cosas que la sociedad ha aceptado, ¿ah? y lo tiene como ningún problema, ya eso nadie se hace problema por eso, y vemos que en la Biblia sigue siendo pecado, entonces nosotros ¿qué hacemos? ¿Aceptamos lo que la sociedad nos dice o simplemente aceptamos lo que la Biblia nos dice? Creo que ahí, de acuerdo con nuestra visión que tengamos de las Sagradas Escrituras y de Dios, de ahí parte el conocimiento de Dios y el temor de Jehová, del cual hemos estado hablando. ¿Y por qué estamos viviendo en una cultura relativista? ¿Por qué estamos viviendo en una cultura en donde cada uno hace de acuerdo a su parecer y no de acuerdo a alguna norma o principio? El capítulo 3, verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, cuando la autosuficiencia, ese individualismo, a mí me lleva a solamente verme a mí. Entonces, la pregunta es, el cuestionamiento tal vez que hoy en día la sociedad dice es, ¿y quién es el que norma? Hoy en día está tal vez de moda esta tendencia de la anarquía. ¿Quién es el que norma? En primer lugar, necesitamos para este llamado de la sabiduría, humildad, para reconocer que Dios tiene normas y principios. Cuando yo acepto eso, entonces yo no puedo dejarme normar o guiar mi conducta por esas normas relativas. Bueno, yo creo que esto es un tema que no podemos dejar así, y te invito nuevamente a que nos separemos por un instante de nuestros amables televidentes. Ya volvemos, espérenos.
Agradecemos su fidelidad a acompañarnos. Bueno, estaba mirando esta revista y familia feliz. ¿Quién no quiere tener una familia feliz? Y justamente lo que estábamos conversando, aquí aparece un capítulo de esta revista, Educando a los hijos. Interesantísimo. Creo que usted querrá leer este artículo. Creo que le va a servir mucho. Ah, usted que es abuelita. Bueno, le va a servir mucho para sus nietos y también para sus hijos. ¿Ah? Para que usted le dé a conocer esto. Es interesantísimo. No deje de solicitar esta revista. La dirección, usted la está viendo en este momento en la pantalla de su televisor. Pídala y se la enviaremos totalmente gratis. No pierda de esta oportunidad. Nos lo va a agradecer. Bueno, continuamos con lo que estábamos conversando, Joel. Sabes, aquí en el capítulo 2 del libro de Proverbios, dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tus oídos a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Mira, qué interesante lo que nos está diciendo aquí acerca de la excelencia de la sabiduría. Pero recordemos, es la sabiduría que nos menciona las Sagradas Escrituras. Correcto, y que está definida en el verso 5, ¿no? Exactamente. Entonces entenderás el temor de Jehová. Y en el capítulo 1, verso 7 decía, ¿qué es la sabiduría? Es el temor a Jehová. Entonces, en otras palabras, está diciendo, entonces entenderás la sabiduría. Curioso, porque para entender la sabiduría, dice, primero hay que recibir las palabras de Dios, guardarlas en el corazón, estar el oído atento. Y esta es una forma de decir obediencia. Claro. ¿No? Escucha, oh Israel, oye, oh Israel, la famosa Shemá del Antiguo Testamento, sí, involucraba no solamente a escuchar una información de parte de Dios, sino que también de estar dispuesto a obedecer. Oye, y recordaba el triste caso, yo encuentro, de los Estados Unidos. Partió como una nación que tenía las Escrituras, podríamos decir que era la base de su constitución, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y Estados Unidos empezó a desarrollarse, pero se desarrolló tanto que ya no necesitó de Dios. Entonces empezó sacando de Dios, primeramente dejaron de orar, ya no la oración en los colegios, ya no hay que orar en los colegios, todas las clases comenzaban con una oración, ahora ya no necesitamos de Dios. Luego sacaron la Biblia de los colegios, ¿ah? Ya no necesitamos la palabra de Dios. Y Dios solamente se queda en un marco teórico. Claro. En el himno nacional, en el billete, sí, ¿no? Y aparentemente sigo siendo una nación donde en su himno le pide bendición de Dios a la nación, pero en la vida práctica, y vamos nuevamente a lo mismo, que la sabiduría no es solamente algo teórico, sino que algo práctico. En la práctica lo que usted dice que se ha soltado o separado de ese... Y es interesante, de acuerdo con lo que tú decías, los billetes dicen, en Dios confío. En Dios confiamos. En Dios confío. Pero parece que debería salir eso porque en el dólar confío. Claro. Ya Dios ya no confío en Dios. Jesús lo dijo en Mateo, ¿no? En el Claro. Sermón del Monte, ahí el otro Dios, las riquezas. Justamente. Entonces, tenemos que considerar esto. Esto es muy importante porque Dios nos lo pone porque quiere nuestra felicidad. Es lo mismo que tú harías con tu hijo o con tu hijita que viene en camino. ¿Ah? Deseas lo mejor para ella. Nunca le vas a decir algo que la perjudique. Bueno, tenemos que reconocer que Dios es mucho mejor que nosotros. Correcto. Entonces, todo lo que Dios nos entrega es por nuestro propio bien. Hay algo interesante en el capítulo 2 que encontramos un elemento pasivo y un elemento activo. Sí. El capítulo 2, verso 1 y 2 es el elemento pasivo, porque nosotros tenemos que recibir las palabras de Dios, ¿no? Con humildad. Y luego dice, y se inclinare tu corazón a la prudencia. Perdón, pero sabes, en la segunda parte del capítulo, del versículo 1,
Y dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. El guardar ya deja de ser pasivo, ya pasa a ser activo, porque yo para guardar los mandamientos, para hacer la voluntad de Dios, tengo que someter mi propia voluntad a Él. Correcto, pero estaba diciendo, ese es el requisito previo para actuar. Correcto. Y el actuar está en el verso 3 y 4, que dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares. Clamar y buscar. Hay muchos textos de la Biblia que mencionan este acto de clamar, ¿no? Es como el límite de pedir, es como la petición llevada a su clímax, ¿no? Y buscar, ¿no es cierto?, como si fuera un tesoro. En el libro de Mateo capítulo 13 se habla de, ¿no es cierto?, de la parábola del tesoro escondido. Exactamente. Jeremías capítulo 29 dice el Señor, si ustedes me buscan, pero de todo corazón me hallaréis. Entonces, esta búsqueda por la sabiduría no es simplemente el acto de saber más de Dios, sino que es una entrega absoluta, es un clamor. Cuando nosotros clamamos es cuando estamos desesperados, angustiados, cuando queremos algo mejor. Entonces, a eso se refiere el texto cuando dice que es algo activo, es algo que no es pasivo. Lo pasivo es tal vez comprender la situación y el riesgo que yo corro si no estoy viviendo bajo el temor de Jehová. Desgraciadamente, en la cultura que estamos viviendo, que es totalmente materialista, una cultura totalmente materialista, y a veces esa misma cultura nos envuelve, ¿ah? Y hay cosas que a veces sin darnos cuenta empezamos a mirar las cosas de forma diferente. Entonces tenemos que considerar, aquí el Señor dice que en el verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Ah? Entonces tenemos que considerar, hay quienes piensan que solamente los simples van a las Sagradas Escrituras, aquellos que no les da la cabeza para otra cosa, se dejan llevar por estos cuentos que cuentan, ¿ah?, donde nos meten miedo, que si no vamos a morir y todas esas cosas. Yo ya no necesito eso, me liberé de eso. Soy una persona que tiene la mente amplia, en fin, ya no me asustan tan fácilmente. Bueno, nos gustaría que esas personas miraran a su alrededor. ¿Estamos viviendo una vida mejor? ¿Nuestra sociedad es mejor? ¿Hemos avanzado mucho tecnológicamente? ¿Pero estamos viviendo una vida mejor realmente? Yo creo que no, absolutamente no. Por ejemplo, a nosotros no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, ni menos que nos manden. Y la Biblia dice, he aquí yo te mando. Sí. Escucha mis palabras, dice el Señor. Oye, pueblo mío, etc. Pero nosotros hoy en día estamos viviendo en una sociedad en la cual yo actúo de acuerdo a mi parecer, no de acuerdo a una norma que Dios me está pidiendo que cumpla. Es por eso que muchas veces a los cristianos se les dice, no, ustedes son fanáticos o legalistas. Sí. Porque por tratar de seguir al pie de la letra lo que Dios nos pide. Y en el fondo es lo que siempre Dios ha desarrollado, obviamente uno, por lo que leíamos anterior, ¿no? ¿Por qué nosotros actuamos así? No de forma mecánica, sino porque buscamos, clamamos, ¿no es cierto?, aquello que Dios está dispuesto a darnos. Y tenemos que considerar de que eso lo hacemos en forma consciente, porque nos damos cuenta que es lo mejor. No es un asunto, no es un lavado de cerebro. Correcto. Sencillamente. Tú lo dijiste, lo mencionaste en algún momento, la obediencia. Dios pide obediencia. Ahora, ¿qué sucede hoy día cuando los padres dejan que los hijos, y muchas veces cometen el error de decir, cuando él esté más grandecito le voy a dar, él va a entender, y el arbolito empieza a crecer torcido? Entonces, ya cuando en el momento que él quiere hacer los cambios, no puede hacer los cambios. Debemos recordar que nosotros, por naturaleza, somos rebeldes. Tenemos una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza nos hace rebeldes. Entonces, esa naturaleza rebelde hace que basta con que nos muestren una norma y nosotros decimos, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Yo no quiero, no me gusta, no me satisface. Entonces, estamos y es rebelde y desafiante. Exactamente. ¿Ah? Y yo me atrevo a desafiar a Dios. ¿Cuándo no desafío a Dios? Sencillamente cuando vienen desastres naturales. ¿Ah? En el medio de un terremoto, creo que yo no desafiaría a Dios.
En una inundación no desafiaría a Dios. En ese momento miro hacia arriba y le digo, ayúdame. Pero cuando esto no ocurre, desafío a Dios. Bueno, tenemos que aprender. Las Sagradas Escrituras lo que me muestran es un Dios que me ama. No puedo olvidar eso. Él me creó, Él me redimió, Él me ama, desea lo mejor para mí. ¿De qué forma la madre le muestra su amor al pequeño? Sencillamente lo tapa a no. No te subas ahí, no tomes el cuchillo, normas, no metas... normas, reglas. Exactamente. Y con eso le está diciendo, yo te amo demasiado y si tú sufres, yo voy a sufrir más. Eso es lo que nos dice Dios. Y nos dice a través de su palabra, a través de la Escritura, a través de sus mandamientos. Todos los mandamientos están hechos a nuestro favor, pensando en nosotros, y nosotros lo miramos como algo que nos coarta la libertad. Perdón, Joel, se nos pasó demasiado rápido el tiempo. ¿Qué le dirías tú a nuestros amables telespectadores en relación con lo que hemos estado conversando? Bueno, la última parte de la sección de proverbios que nosotros hemos analizado dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Queridos amigos, aquí nosotros encontramos algo que pensábamos que tal vez aparecía solamente en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas. Bienaventurado significa dichoso, feliz. Y tal vez hoy en día nuestra sociedad actúa como tal, como hemos comentado, porque pretende ir en búsqueda de la felicidad. Pero vemos que cuando yo tengo un trabajo mejor, al final soy esclavo del dinero. Cuando lucho por mi familia, al final el enemigo de Dios trata de destruir nuestro hogar, nuestra familia, etc. Aquí está el verdadero sentido de ser feliz. Una bienaventurado, una bienaventurada. Y en esta hora nosotros te queremos invitar para que entres a este desafío que vamos en esta temporada, durante los 3 meses que continúan, de ver algo, y recalco esta palabra, pastor, un desafío, porque hoy en día existimos tal vez muchos cristianos que tenemos la teoría de amar a Dios, de creer en Dios, de saber de Dios, pero ¿cómo estamos viviendo a Dios? ¿Cómo estamos viviendo con Dios? ¿Cómo me estoy enfrentando a los desafíos diarios? ¿Cómo me enfrento a los ataques que el enemigo nos hace a nosotros, a todos los hijos de Dios, a través de la cultura, a través de la sociedad, a través del pensamiento desafiante y rebelde que hoy en día se está imperando en los corazones del hombre y de todo en general, de toda la sociedad? Así es. Bueno, por mi parte tengo que decirle, el sabio Salomón fue inspirado por el Espíritu Santo, por nuestro Dios, porque Él nos dejó consejos que son útiles para nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria puede ser mejor. Nuestra vida puede ser mejor para nuestros seres amados. Y mis decisiones tienen mucho que ver con lo que suceda con mis seres amados también. Va a influir en ellos. Y creo que usted desea lo mejor para sus amados. Por eso, ponga atención a lo que el sabio Salomón quiere decirle y usted va a poder comprobar que Dios tiene algo mucho mejor para cada uno de nosotros, porque Él nos ama y, como lo hemos dicho y lo hemos repetido, Él desea lo mejor para nosotros. Piénselo, tome una decisión y, bueno, como siempre, un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres queridos, y será hasta la próxima.